Y antes de abrir el libro de Daniel, yo quiero hacerte recordar un poco lo que fue el tema del día miércoles. Y justamente va enlazado a lo que acabo de decir. Así es que voy a poner algunas vistas allí de lo que vimos el día miércoles. El miércoles tratamos de este tema. Dice, mi pueblo enmudece porque le hace falta la ciencia de la salud. Y hace poco te dije, ¿no? ¿Por qué creen que Dios no actúa a cambiar, a poder modificar todo en la vida? Lo que está pasando, perdón. ¿Por qué Dios no actúa? Entonces, miramos un poquito el texto de una manera diferente y vamos a seguir mirando esta diapositiva. Y miramos allí, avanzamos por favor la diapositiva, miramos que hay un pueblo que queda sin habla, como ahora hay un mundo que se queda sin hablar. Dijimos el miércoles que el problema es que muchas personas se hallan faltos de la ciencia de la salud. Y es como dice esta parte que está subrayada con verde, porque desechamos a veces esta ciencia, dice Dios, yo también te desecharé a ti. Es tremenda esta declaración, pues olvidaste la ley de tu Dios. Y dijimos este miércoles que justamente, vamos a mirar la siguiente, que hay una ley de causa y efecto siempre. Y que toda causa tiene un efecto. Y a veces pensamos nosotros, decimos, ¿por qué el Señor no actúa de una manera rápida para solucionar los problemas de la humanidad? Siempre comenzamos a pensar, ¿por qué Dios, dónde está Dios cuando alguien está allí sufriendo algunas consecuencias de a veces nuestras propias decisiones? ¿Está bien? Esto de aquí puedes decir, pastor, pero esto es una situación de emergencia, todo el mundo, sí, todo el mundo, pero hubo una causa y hay efectos, ¿está bien? Y Dios nos pide a través de la ciencia de la salud hoy en día, los médicos, todos los especialistas, hasta remarcó nuestra iglesia de la Asociación General, dijeron por la voz de su presidente, dijo que todos los médicos, todos los especialistas reclaman que es el momento de revisar cómo está nuestro sistema inmunológico. Y para poder nosotros soportar estos momentos de prueba, tenemos que pensar, y tú tienes que analizar en estos momentos, ¿cómo estoy como persona? ¿Estoy siendo una persona que tengo un estilo de vida saludable? ¿Cómo está mi alimentación? Es momento de poder reflexionar cuáles son mis parámetros, hacia dónde yo estoy llevando mi vida y la vida de mis hijos. Si los que tienen la ciencia de la salud nos dicen, miren, para poder ser personas saludables hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que dejar esto, hay que dejar las otras cosas, ¿estás haciendo? A veces nosotros decimos, pastor, la Biblia. Sí, los miércoles vamos a agarrar la Biblia y con la Biblia te vamos a enseñar todos los principios de salud. ¿Está bien? Que la Biblia quiere que nosotros comprendamos. Pero también la ciencia de la salud. Los médicos están hablando constantemente, pero a veces nosotros somos sordos, no queremos escuchar. Pero ahora, en este momento que estás en casa, que no puedes salir, es momento de que tú comiences a reflexionar. ¿Estoy haciendo lo mejor para mi cuerpo, para mi salud? ¿Está bien? ¿Mi defensa está bien? ¿Mi sistema inmunológico está en el momento adecuado? Pero si hay cosas que están funcionando mal, sin duda, se debe porque hubo causas. Y explicábamos el día miércoles, y voy a pedir que avance una diapositiva más aquí, y miramos que hasta este libro maravilloso que tenemos dice, la enfermedad no sobreviene nunca sin causa. ¿Está bien? Por favor, ponte en la mente bien claro esto. Alguno dirá, pastor, pero mis padres han sido los culpables. No. Si tus padres fueron los que te han dado una herencia un poco difícil, tienes que averiguar, dice allí esta declaración, tu deber es averiguar lo que son o no son las violaciones de las leyes de salud, o cómo ellos no hicieron caso a esas leyes de salud y ahora tú debes evitar esos caminos. Es interesante. Avanza por favor allí. También dijimos que la transgresión de las leyes de la naturaleza produce resultados infalibles.
Está bien. En la naturaleza, alguno el miércoles entendió y el miércoles tuvimos problemas con la señal, por eso estoy tratando de recapitular un poco. La siguiente diapositiva nos dice algo interesante allí. No importa si conoces o no, por ejemplo, la ley de la gravedad, ella funciona. Ella funciona. Asimismo funcionan las leyes del universo. Las leyes del universo. Así no las conozcas, ellas se cumplen. Tú puedes decir, pastor, pero yo no sabía que había que cuidar así mi cuerpo, no sabía que había que tomar esta cantidad de agua pura, que tenía que evitar algunas situaciones, que tenía que analizar qué es lo que estoy comiendo, porque el asunto de comer, el asunto de dormir muy tarde, el asunto de poder pasar mucho tiempo en el trabajo, el exceso, me iba a traer consecuencias. Muy bien, ahora las conoces. Tú dirás, pastor, yo tengo que conocer, Dios tiene que ayudarme, como sea, porque Él es poderoso. Sí, Él es poderoso, pero mira, yo te voy a decir algo. Las leyes, Dios te ama, te acepta tal como eres, no te preocupes. Pues alguno dirá, pastor, varios de mis familiares han muerto de enfermedades trágicas. Muy bien, Dios está con ellos y es muy probable y casi seguro de que aquellos que confesaron sus pecados se salvarán y estarán entre los redimidos. Pero el Señor quiere que tú, que estás escuchando ahora, tú seas una persona distinta. Sin embargo, mira, el no conocer las leyes siguen cumpliéndose. No es que si yo las conozco, entonces mi cuerpo recién comienza a tener control, a reaccionar contra ellas. No, así no las conozcas, el cuerpo sigue su curso normal. Dios no interviene en las leyes naturales que van ejerciendo. Es casi difícil decir que Dios tenga que intervenir para hacer que una ley dentro de tu cuerpo se transforme. Dios siempre quiere un cambio primero, quiere algo diferente. Yo sé que hay milagros de Dios poderosos, pero un milagro mayor sería que comencemos nosotros a cambiar y comencemos a aplicar esas leyes. Hay milagros sin duda asombrosos que los vamos a ver, pero mejor sería que Dios obre y toque nuestra vida a través de lo que Él quiere tocar. Nuestra mente, nuestra decisión. Hoy día vamos a ver en Daniel eso, justamente también. Avanza, por favor. Y ayer vimos con claridad que lo sembramos, nosotros al final cosechamos. Y vamos a mirar allí algunas enfermedades, pastor. ¿Qué enfermedades son consecuencia de haber transgredido las leyes sin saber a veces, sin tener conocimiento? Las leyes siguen cumpliéndose en la naturaleza. Yo les dije ayer que el mismo clima, todo está así, el cambio climático, todo es porque hemos pisoteado leyes. Y entonces la naturaleza cambia. Alguien dirá, pastor, Dios tiene el poder para cambiar la capa de ozono. Sí tiene poder, pero no lo va a hacer porque las leyes simplemente siguen su curso. Miren ustedes cuán interesante es que en las ciudades donde ha habido ahora, ha habido tranquilidad y todos están en sus casas, hasta el clima comienza a cambiar, hasta las aves comienzan a aparecer allí cerca de las playas, están felices, la naturaleza comienza a contaminarse menos. Entonces, estamos viendo qué pasaría si el ser humano se decide, hace una decisión tremenda de cuidar la naturaleza, entonces todo cambiaría, porque las leyes que también han hecho estos efectos pueden revertirse, porque hay leyes que van cumpliendo justamente esos ciclos de poder mejorar, porque la naturaleza se mejora rápidamente si nosotros hacemos que las leyes que las rigen sigan cumpliéndose en forma natural. Muy bien, entonces se aplica esto a las enfermedades cuando dice, si escuchan, dice el Señor, y hacen lo correcto, lo justo, y cumplen mis leyes y mandamientos, entonces no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades. ¿Está bien? Que traje sobre los egipcios. A ver, ¿cuáles son las enfermedades? Vamos a mirar y repasar lo del día miércoles rápidamente, y allí yo di una lista allí que no la he inventado, está en Deuteronomio capítulo 28, y ahí está la tisis, por ejemplo. Ustedes sabían
que hay muchas personas actualmente, son 1.8 millones de personas mueren de tuberculosis al año. Está bien, tisis. Está bien, ahí la lista habla de otra enfermedad, las fiebres, las gripes. ¿Cuántos mueren al año? Muchísimas personas. Yo estuve en una hojita, allí en mi escritorio, una hojita, estuve escribiendo todas las enfermedades allí, cuánto, estaba revisando hoy día, cuántos mueren por cada enfermedad. Interesante, ¿no? Allí teníamos nosotros también otra enfermedad, calamidad repentina, como esta epidemia. ¿Cuántos están muriendo hasta ahora? La Biblia ya nos decía, está bien, añublos, hongos, ¿qué más? Avanza por favor allí. ¿Qué más? Depresión, ¿cuánto depresión existe hoy día en el mundo? Cantidad de depresión, cantidad de personas que sufren terriblemente de estas consecuencias. Está bien. ¿Qué más dijimos? El tumor, las úlceras. Siguiente, está hablando de los tumores, el versículo 27. Puedes avanzar una más, allí vas a encontrar la palabra tumor. Y allí dice: Jehová te dirá con la úlcera de Egipto. La úlcera de Egipto, ¿no? Nosotros tenemos algunas estadísticas. Aquí me alcanzó mi esposa las estadísticas. Fiebre. A ver, miramos aquí, dice fiebre. 650.000 mueren por año, promedio, según la Organización Mundial de la Salud. Interesante, ¿no? Solo aquí en Estados Unidos mueren 18.000 personas por año. Tremendo. Para poder también orar por tantas personas que sufren esto y orar por su familia, lógicamente. El cáncer, como dice una de las enfermedades de Egipto, ¿no? 9.5 millones. La Organización Mundial de la Salud, el 2018, dio ese dato, ¿no? Cáncer al pulmón es el mayor de todos los cánceres que hay. 1.8 millones al año en todo el mundo. Muchas personas. Locura. Esquizofrenia. Sufren en el mundo, porque también ahí en Deuteronomio 28 habla de la locura. Dice 21 millones, según la Organización Mundial de la Salud, sufren de locura en el mundo. Qué tremendo. Demencia, como el Alzheimer, esquizofrenia, 21 millones, demencia, 47.5 millones, tremendo. Trastornos del desarrollo, el TEA, ¿no? Especialmente los casos que tienen hoy que ver con autismo. 1 de cada 160 niños sufre de autismo. Y acá en Estados Unidos 1 de cada 59 niños está sufriendo de autismo. Qué tremendo. Artritis, esta enfermedad que también habla aquí Deuteronomios, de los huesos. 50 millones en Estados Unidos tienen artritis. Qué tremenda cantidad de personas. 1 de cada 4 personas prácticamente en este país sufre de esto. Este país gasta 81 mil millones se gasta para poder paliar o lograr algunos, según la Fundación de la Artritis, se gasta mucho dinero. Algunos dirán: pastor, ¿qué hago? Muy bien, simple. Aquella persona que comienza a volver a los principios que Dios estableció para el cuidado del organismo tendrá la solución. Y allí dice, ¿no? Jehová te herirá, pero no es Jehová que te herirá, sino que el Señor hizo las leyes. Y por eso, que es a pesar de todo, Dios está presente en todo lo que le pasa al hombre. Si incumplimos las leyes de Dios, son sus leyes quienes nos van al final a justiciar o dar el efecto que tiene que darse. Nada sucede sin una causa. Pero si quedan dudas en tu mente, no te preocupes, el día miércoles que viene comenzaremos a dar los principios uno por uno de los que creemos. O sea, hay muchos en la Biblia de los que creemos que vamos a mirar. ¿Quedó sin habla el pueblo? Podemos quedar hoy día sin habla, pero porque nos hayamos falto las ciencias de la salud. Así es que el objetivo que la iglesia tiene hoy es poder ayudarte para que tú
comiences a considerar como valioso el poder llegar a conocer los principios del cuidado de tu cuerpo. Está bien. Dios te bendiga. Y ahora voy a comenzar a hablar del tema prometido para esta noche. El tema de hoy es Daniel. Daniel es un libro para nuestros días. Es un libro para nuestros días. Está bien, no podamos decir nosotros, ¿qué pasó, Daniel? ¿Qué tiene que ver Daniel conmigo hoy? Bueno, todos los estudiosos consideran al libro de Daniel como un libro maravilloso. Y vamos a avanzar mirando allí. Vamos a tratar de sacar poco a poco ese velo, ese misterio que tiene el libro de Daniel, que hizo, por ejemplo, que Isaac Newton tenga un interés asombroso en este libro. Un gran matemático, un gran hombre de ciencia. Y no solo él, muchos a lo largo de la historia han escrito más de Daniel que lo que escribieron hasta de ciencia misma. Uno de ellos fue Isaac Newton. Así que, ¿qué llevó a estas mentes brillantes a poder tratar de buscar en el libro de Daniel las cosas importantes para el futuro del mundo? Siempre hubo una preocupación. ¿Qué vendrá en el futuro? Bueno, yo te doy una buena noticia. El libro de Daniel te da la solución para eso. Te va a decir qué va a pasar en el tiempo final. Muy bien, ¿qué más podemos decir? ¿Por qué estudiar el libro de Daniel? Proporciona, ¿qué más? Esperanza y optimismo. ¿Qué más? Vamos a avanzar allí. Es dirigido especialmente para nuestros días, como ya dije. Cuarto lugar, Jesús mismo, está bien, el Señor Jesucristo mismo hizo mención al libro de Daniel. Por eso es importante estudiar. Jesús dijo así: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces quiere decir que este libro fue entendido también por Cristo, y Cristo aludió a que tengan cuidado de lo que va a decir este libro. Este libro fue escrito en 3 idiomas. Fue escrito en hebreo, en arameo y en parte posterior, en 2 idiomas, parte próxima también volvió a ser en hebreo. Está bien, pastor, ¿qué engloba todo esto? Muy bien, todo este misterio es bien sencillo. El libro se divide en 2 partes, una división histórica y una división profética. La división histórica, vamos a ver allí, del libro de Daniel, que tienes que verlo tú ahora, la división histórica tiene un propósito, y ahí están los 6 primeros capítulos de este libro. ¿Qué nos quiere decir la división histórica? La división histórica tiene un propósito, y vamos a verlo en la diapositiva. Es bien interesante. La parte histórica nos enseña a cómo debemos vivir en el tiempo del fin, en los tiempos finales, en el final de los tiempos de este mundo. ¿Cómo debemos vivir? A ver, no sé si me estás entendiendo esta parte. ¿Cómo vivir? El libro de Daniel me habla de la parte final de la historia, cómo los eventos uno por uno me los va a decir, cómo van a ir pasando y van a ir cumpliéndose, ¿cierto? Por eso atrajo la atención de muchas personas a través de todos los tiempos. Pero la primera parte o el primer interés del libro de Daniel es que nosotros tenemos que aprender, así como el libro habla del tiempo final, de los eventos finales. El libro de Daniel tiene el propósito también de enseñarnos cómo vivir en el tiempo final de la historia. Y hoy vamos a comenzar esa parte histórica, ¿no? Estoy hablando, a partir del capítulo 7 hasta el capítulo 12, las profecías ya comienzan a tratar acerca de los grandes eventos de la historia que apuntan lógicamente a un tiempo final, al llamado el tiempo del fin. Todos esos eventos históricos los vamos a ir conociendo poco a poco. Pero ahora vamos a mirar, ¿está bien? Vamos a mirar qué nos dice el capítulo 1 del libro de Daniel. Daniel tiene un nombre bien especial que nos hace mirar este momento también. Daniel significa Dios es mi juez o juicio de Dios.
Porque el tiempo final de la historia tiene que ver con los juicios de Dios. El tiempo final de la historia tienes que comprender que tiene mucho que ver con cómo será el juicio de Dios. Estos tiempos que vivimos, apreciados amigos, son tiempos de juicio, son tiempos donde el mundo ha de ser probado. Está bien. Entonces, miren, capítulo 1. Dijimos entonces que la parte histórica tiene que enseñarnos a cómo vivir en el tiempo final de la historia. Entonces vamos a mirar qué tiene que enseñarnos este primer capítulo. A ver, tienes que preguntarte así: ¿cómo debo yo vivir hoy en el tiempo final de la historia? Muchas veces los que hablan de liderazgo, los que hablan de cómo desarrollar el talento, siempre dicen lo más importante para el ser humano es cómo, porque a veces nos dicen qué, quién, cómo las cosas que van pasando, pero nadie a veces dice el cómo. Solo que la Biblia en Daniel comienza a enseñarnos con el cómo hacer. Y la historia es interesante. Voy a pedirte que agarres tu Biblia allí en casa y comiences a buscar el libro de Daniel. Yo lo tengo acá abierto, el libro de Daniel, y este libro es maravilloso. Dice: en el año 3 del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Aquí la Biblia nos comienza a hablar de un rey poderoso, Nabucodonosor, y un reino llamado Babilonia. Babilonia comenzaba a hacerse fuerte, comenzaba a conquistar el mundo conocido de esos tiempos y tenía que llegar a una de las ciudades que estaba justamente estratégicamente ubicada, llamada Jerusalén. Y Nabucodonosor llegó 3 veces a ese lugar, pero en la primera vez que vino trató de poder llevar a jóvenes que iban a ser cambiadas sus mentes para poder ser los siervos al final, o los estrategas, las mentes brillantes que ayudarían al reinado de Babilonia a gobernar todo el imperio. Una buena estrategia. Los babilónicos no eran cualquiera. Los babilónicos eran gente que conocía bastante. Yo me quedo sorprendido cuando la Biblia nos habla que una vez en el tiempo de sequías, los babilónicos fueron los únicos que se dieron cuenta que el sol había retrocedido, porque un día ese rey dijo: Señor, que retrocede el sol. Y ellos, los matemáticos, eran matemáticos, los babilónicos, se dieron cuenta, ¿no? A través de la matemática, de la física, comenzaron a ver qué pasó, quién fue el culpable, por qué esto tuvo que ocurrir. Entonces lograron descubrir, porque se llegó a saber que el rey Ezequías pidió a Dios eso y que Dios lo hizo, y llegaron al rey y le dijeron al rey: enséñanos qué pasó, cómo fue eso. Y el rey, en lugar de enseñar lo que era el poder de Dios, el amor de Dios, este rey se dedicó a enseñarles todo lo que eran las riquezas de Jerusalén. Bueno, años más tarde, por consecuencia, todo tiene una causa, después tiene un efecto. Babilonia sabía que en ese reino había mucha riqueza y vino a llevarse esa riqueza. Pero no solamente se llevó la riqueza, de allí el oro, la plata, sino se llevó también a lo más valioso, a gente que era tomada de una manera bien fina, bien estudiada, para ir y ser cambiadas sus mentes. Entonces aquí tenemos algo interesante que pongo en la pantalla y que hemos estudiado en estos días pasados, que dice de Jerusalén a Babilonia. De Jerusalén a Babilonia. Acuérdense de esta expresión. Jerusalén va a significar cómo tú o tú y yo, dónde estamos viviendo. Es lo ideal. Lo ideal sería que nosotros estemos viviendo en Jerusalén. Hay algunos que pretenden y dicen: cuando llegue al cielo ya voy a ser diferente. Ahí ya voy a dejar de comer esto o aquello. No. El libro de Daniel nos va a enseñar que aunque estemos en
fuera de nuestro hábitat, de nuestro modo de vivir, y estemos viviendo en una ciudad. El libro de Daniel nos enseña que debemos aprender a vivir en Jerusalén. Por favor, entiende esto. Para el libro de Daniel y posteriormente para el libro de Apocalipsis, Babilonia es el sinónimo de un mundo en confusión. ¿Está bien? Hoy nos toca vivir fuera de nuestro hábitat. No estamos viviendo en Jerusalén. Ves constantemente casos que ocurren, tragedias, violencia, maldad. No estamos viviendo donde deberíamos vivir los que queremos que las cosas sean distintas. ¿Está bien? Estamos viviendo en Babilonia. Y es por eso que el libro de Daniel comienza a tomar trascendencia. Vivimos en Babilonia. Esa es la realidad de los que han de vivir en el tiempo final de la historia. No intentes salirte de Babilonia, no. El Señor quiere que en Babilonia nosotros seamos como Daniel. Alguno bien fácil, un día dijo allá por mi tierra, dijo me voy porque yo quiero vivir santo, me voy a la selva. Se fue a la selva. Ya estoy hablando hace 20 años. Y en lugar de convertirse a Dios, se volvió un narcotraficante. Tremendo. Un día apareció en el periódico allí que lo habían agarrado sembrando coca. Tremendo. No es. Y sus hijos fuera de la iglesia. Mucha gente que se ha aferrado a cosas así. No está entendiendo la profecía. No está entendiendo que lo que Dios nos pide es estar en estos momentos en Babilonia, pero no vivir las costumbres babilónicas. Ahí viene la diferencia y ahí viene el desafío. Miren, vamos a ver la historia. La historia nos dice, como la palabra del Señor, por favor lee el versículo 3. Y dijo el rey Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, ¿no? Del linaje real de los príncipes. Muchachos en quien no, versículo 4, no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Aquí tenemos un primer elemento. Nabucodonosor entró a Jerusalén para allí someterla. Y en esas fases él tenía un plan, pero Dios estaría al control. Recuerden eso, Dios siempre está al control de todo. ¿Está bien? Tenía que pasar el pueblo varios momentos especiales. Pero miren, aquí, según lo que acabamos de leer, estos jóvenes que serían llevados allí, que van a representar a nosotros los cristianos en medio de Babilonia, tendrían algo interesante. Se les pediría que sean gente que aprenda a estudiar de una manera fuerte. Muy bien. Yo quiero decirte nada más algo. Si quieres estar en Babilonia y quieres sobrevivir a Babilonia, tú tienes que comenzar a educarte. Tú tienes que comenzar a investigar constantemente. Aquel hermano, aquella persona que diga, yo así nomás, no me gusta estudiar, no me gusta leer, no me gusta hacer mucho de eso, yo solamente hago lo que los demás me dicen. Cuando caigas en esas cosas, no estás siendo capacitado para estar en Babilonia y soportar la prueba babilónica. Así es que un primer punto que quiero que consideres, mi hermano, mi hermana, mis amigos que están escuchando allí, estos jóvenes que quizás están sentados allí, ¿no? Puedo imaginar a varios jóvenes al lado de sus padres. Escuchen, necesitamos estudiar, necesitamos tener una mente llena de estudio, de investigación. Hoy día solamente un rato agarré en internet y comencé a averiguar cuántos mueren por cada enfermedad y fue rápido, una situación sencilla, esas cosas. ¿Por qué? Los porqués de las cosas.
Y a partir de aquí, cada vez que yo diga algo, tú no lo aceptes así nada más, investiga. Porque los que son llevados a Babilonia para sobrevivir a Babilonia tienen que tener ese espíritu de estudiar. Si nosotros queremos hoy vivir en Babilonia, tenemos que aprender a sobrevivir a través de un estudio diligente. Mira, no necesitas ser tú un especialista de la salud para estudiar cosas básicas de prevención. No necesitas. Inclusive yo te diría que hay muchos médicos que saben tanto y no aplican nada. No necesariamente el conocer es lo básico para vivir ya en Babilonia. No, hay que aplicar. Lo poco que vamos sabiendo, vamos aplicando nosotros a nuestra vida. Entonces, un primer punto que veo en el versículo 4 es que son muchachos que tienen que tener buen entendimiento en todas las ciencias. Miren, en todas las ciencias, en todos los conocimientos, en toda sabiduría. Sabiduría es aplicar lo que vamos conociendo, la teoría, a la práctica. No puede haber un profesor que diga, estoy enseñando del cáncer al pulmón y está fumando. No puede ser. Y todavía dice, hagan, muchachos, ya saben lo que trae el tabaco es malo, pero no hagan como yo hago, traten de evitar esto, yo no puedo. Eso no es sabiduría. Está bien, acá dice que los que viven en Babilonia tienen que tener sabiduría, entendimiento. Hay médicos muy brillantes también que sí aplican cada cosa que se les aprenden y lo dicen a sus pacientes. Qué excelente encontrarnos con varios de esos médicos, muchos, realmente muchos, que hacen que nuestra vida hoy sea mejor. ¿Está bien? Así que, muy bien, primera lección. ¿Cuál es la segunda? Muy bien, aquí está, versículo 5. Si quieres sobrevivir a Babilonia, tienes que estudiar. Pero en segundo lugar, tienes que aprender que hay un asunto primordial. Se llama, el versículo 5 dice, le señaló el rey ración para cada día y de la provisión de la comida del rey, del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presenten delante del rey. Qué pasaje para maravilloso. En Babilonia tenemos que aprender que aquí hay una prueba difícil al vivir en Babilonia. Y la prueba que Daniel nos muestra que es difícil es justamente el apetito. Las cosas que Babilonia hace. Según Apocalipsis, son grandes cosas llenas de cosas exquisitas, dice el Apocalipsis 18, exquisitas, ricas, que provee Babilonia, está bien, como alimento. Y en lugar de agua, provee cantidad de otros elementos que no ayudan, lógicamente, en la claridad de la mente y en la salud. Ahí está bien, como ven ustedes en la diapositiva que vamos a poner allí, miran que la alimentación vendría a ser allí la prueba fundamental. Miren, Babilonia, los grandes especialistas de la salud y hasta el mismo que habla de la medicina o el padre de la medicina, está bien, dice que tu alimento debe ser tu medicina. Tu medicina debe ser tu alimento. Hipócrates dijo eso. Así comenzó la medicina, diciéndonos que es el alimento lo que al final nos puede sanar. Y no nos estaba dando los positivos, pero también nos podría decir, si lo cambiamos, que es el alimento lo que nos puede enfermar. Entonces aquí hay un punto trascendente en el libro de Daniel. Y justamente segundo paso que queremos dar siempre como hijos de Dios frente a esta crisis, es que nosotros tenemos que aprender que este asunto de la alimentación es un asunto básico. Qué triste es que cuando alguien dice, no, bueno, yo creo que no es tan importante.
Mira, te voy a hacer leer una declaración allí. Ponlo en la pantalla esa declaración, esa declaración. Muchos profesos cristianos, dice esta declaración, asegurarían hoy que Daniel fue demasiado exigente, porque ¿sabes qué hizo Daniel? No aceptó la comida de Babilonia, ni las bebidas de Babilonia. No aceptó, dicen algunas versiones, los manjares de Babilonia. Y algunos ahora lo tacharían como estrecho y fanático. Considerarían de poca estima la cuestión. Algunos hoy, hasta hoy, consideran de poca estima la cuestión de la comida y la bebida, como para requerir una actitud tan decidida y que pudiera involucrar el sacrificio de toda ventaja terrenal. Pero los que razonan de esta manera se darán cuenta en el día del juicio que se habían alejado de los expresos requerimientos divinos y se habían establecido su propio juicio como norma de lo bueno o lo malo. Entonces comprenderán que lo que para ellos parecía sin importancia, un día van a entender que es de muchísima importancia ante los ojos de Dios. Esta prueba no puedes tú tomarla con liviandad. Me encontré con algunos médicos. Interesante lo que me dijeron cuando mi hija estuvo bien enferma y estuvo desahuciada. Me dijeron, deja esto de comer esto. Que me diga un médico que no es ni siquiera de mi propia iglesia, que me diga, no comas esto, no hagas, que no, por favor, evita esto, evita lo otro. Una lista, confirmando lo que ya me habían dicho. Confirma y es basura todavía su expresión de él, muy fuerte. Me decía, no sirve, no sirve. Consideraba este médico muy trascendental el asunto de la alimentación. No sé si me está escuchando el doctor Ángel Florian, pero él le debemos mucho. No es todavía, no conoce la iglesia, como conoce que existe nuestra iglesia, pero él, con su estudio tan profundo que hizo, entendió lo que es ayudarnos a través de la alimentación. Daniel y sus compañeros decidieron no comer. Dice el versículo 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción o con los manjares de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. ¿Está bien? Ni con el vino que él vivía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no lo obligase a contaminarse. Aquí esta palabra, contaminarse, algunos lo toman como que esas cosas, esas comidas eran para los dioses, pero no necesariamente tiene que ver con eso. Puede ser una explicación, pero también podría ser que estaba referida a contaminar o a malograr las leyes internas que rigen al ser humano. Esas leyes que todo buen judío en el pasado, como era Daniel, tenían en cuenta para su alimentación. Los miércoles vamos a hablar un poquito más de esto y tú vas a entender de lo que está Daniel haciendo en este momento. ¿Está bien? Así que aquí está la decisión. Propuso en su corazón no contaminarse. ¿Está bien? Aunque sus nombres habían sido cambiados, a Daniel lo pusieron Belsasar y a Ananías, Misael y Azarías les cambiaron por Sadrach, Mesach y Abednego, nombres diferentes. Yo no sé cómo es ahora tu vida aquí, cuál es el significado de tu propio nombre, pero no importa. A mí mi padre no me puso un nombre bíblico, me puso Eric. A mis hermanos y gracias a Dios a todos les puso un nombre bíblico. Me hubiera gustado que me llame Daniel, como mi hermano, que es el tercero. Son nombres, ¿no?, hermosos, con significados hermosos. Pero muchos de nosotros ahora que vivimos en Babilonia ya tenemos otros nombres. Pero no importa. Porque al final lo que importa que está es en lo que tú haces, en lo que tú decidas. Esto del nombre también te puede decir que en el tiempo final, escúchame, no importa de dónde viniste, no importa si tus padres no hicieron lo correcto en su forma de alimentarse. Está bien, lo que tú tienes que hacer hoy
es lo que tú decidas, tu decisión. No puedes tú tampoco excusarte en ellos. No, yo siempre comí así, siempre hice así. No importa el apellido que lleves, el nombre que lleves, de dónde vienes, tú tienes la oportunidad hoy, en este momento del que el mundo vive, de analizar como Daniel lo hizo y comenzar a vivir en el tiempo final de la historia de una manera diferente. Así es que ahí está la explicación. Por eso les dije que el libro de Daniel nos dice cómo vivir en el tiempo final. ¿Qué te dije? A ver, vamos a repasar. En primer lugar, ¿qué te dije? Que tienes que tener ansias de conocimiento, de investigación. Dios, en estos tiempos finales, sus hijos serán aquellos que les gusta leer la Biblia, leer todo lo que acontece, estar informados de todas las cosas posibles para su bienestar. ¿Está bien? Muy bien, pastor, en todas las ciencias, en todo entendimiento, está bien, pero también el Hijo de Dios, recuerda, tiene que ser sabio, aplicar los conocimientos inmediatamente a su experiencia. No importa si estos van en contra del nombre que tienes, de la familia que tienes que aplicarlos. Un día me acuerdo haber dado un sermón en una iglesia grande allá en Perú, en Miraflores, y uno de los jóvenes escuchó el tema. Fue interesante cómo su madre nos llamó y dijo: ¿qué predicó, pastor? Que mi hijo ha llegado a la casa siendo joven y ha dicho: nunca más voy a comer azúcar, porque lo que el pastor habló lo fui a analizar en el internet y todo lo que dijo tiene razón. Voy a abstenerme, voy a mejorar, voy a bajar el nivel hasta el mínimo posible y si es posible lo anulo. Qué interesante decisión, porque hubo un joven que no solo escuchó, sino que investigó. De eso estamos hablando, de este mundo. No está difícil saber las cosas. Tú no tienes que estar en internet así mandando mensajitos bonitos. No, tienes que investigar, pero investiga aquello que te ha de traer provecho y beneficio. ¿Está bien? Algunos están ahí conversando, chateando, como dicen al pasado, ahora ya no, whatsappeando, mandando fotos. Es muy bonito, pero allí también está el conocimiento total para tu vida. ¿Está bien? Bueno, estamos en un tiempo donde la ciencia ha desarrollado y el conocimiento está más a nuestro alcance. ¿Está bien? Daniel nos muestra que su decisión fue valiosa y él pidió, porque Aspenas no quiso aceptar la propuesta de Daniel. Dijo: no, si ustedes comen solo legumbres y agua, entonces cuando venga el rey a verlos y los vea pálidos, entonces me va a matar, porque él dijo que yo a ustedes, que son hombres brillantes e inteligentes, entonces yo les dé de comer como él come, y si yo no les doy como él come, entonces cuando él venga a verlos y los vea pálidos, desnutridos, entonces ustedes me van a condenar a mí. Así que apenas dijo: yo no les voy a dar permiso. ¿Y en qué dijo Daniel? Y yo te voy a decir que en estos tiempos de vivir en Babilonia, siempre haz la prueba. Pide pruebas a Dios. Dile: Señor, voy a dejar de hacer esto. Voy a dejar de comer frituras por 10 días. Quiero ver cómo me va. Ponte ese desafío. Daniel le dijo apenas, por favor, 10 días prueba. Y si en 10 días tú ves que estamos como tú dices, entonces nos das de comer la comida como comen todos. Las carnes y todo lo que había en la mesa y los manjares, los dulces y todo lo demás que había, y el vino y todas las bebidas, las gaseosas y todo lo demás que había allí, podemos tomarlas sin ningún problema. Pero prueba 10 días, por favor. En el tiempo de vivir en Babilonia siempre hay que probar las cosas. Siempre hay que decir: ¿qué pasaría si dejo de hacer esto? Me han dicho ya, el médico me ha dicho esto, voy a dejar, voy a probar y vas a ver los resultados. Es un momento en que nosotros tenemos que estar probando cosas, las cosas básicas en nuestra vida. Sabiduría.
Y miren, Daniel le pidió 10 días y a los 10 días el rostro de ellos era más robusto. Tenían mejores condiciones que los demás. Y cuando el rey vino a verlos, ustedes van a leer allí en la Biblia, por favor. ¿Está bien? Versículo 14 dice, consistió, capítulo 1, versículo 14. Consistió pues con ellos y en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras. Miren, voy a repasar esto. Les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Vivir en Babilonia es vivir con una mente clara y abierta. Yo estaba leyendo libros ya de gente que comienza a describir esto y dicen, alimenta tu cerebro. Por ejemplo, un libro interesante, ¿no? No tiene toda la verdad, nadie tiene la verdad total, pero muchas de las cosas que dice, cómo se relaciona la alimentación con nuestra mente. Acabo de leerte aquí, ¿cuál es la enfermedad de Babilonia? La locura, mira. Esquizofrenia, 21 millones, según la Organización Mundial de Salud, en el mundo. Esquizofrenia, locura. Demencia, senil o Alzheimer, 47 millones de personas. ¿Qué dijo Daniel? Yo quiero llegar a una edad de viejito con conocimiento. Daniel llegó a ser bien anciano y tenía una mente lúcida porque un día decidió hacer lo que tenía que hacer. ¿Te das cuenta? Cuando el rey viene, versículo 19, dice que pasados los días el rey vino a verlos y entonces Nabucodonosor pidió que vengan todos estos muchachos. Al rey habló con uno por uno y dijo el rey así, versículo 19, y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Muy importante la lección. Dios quiere jóvenes hoy con mentes claras. Hay mucha relación entre lo que a veces comemos con nuestro pensamiento claro. Está bien con tener mentes a veces tildadas a la violencia, ¿no? Y es interesante que cuando un niño, por ejemplo, come demasiado dulce, esos niños son inquietos, están desesperados, no hay tranquilidad. Y obligan a sus padres constantemente y con temperamentos muy difíciles hoy en día. Los padres tienen que hacer caso a sus gustos desde muy pequeños. Por favor. Una madre me decía, pero mi hijo no le gustan las verduras. Por favor, no le gusta. 2 añitos, no le gusta. O sea, yo digo, ¿dónde estamos? ¿Cómo puede ser que a un niño de 2 años se le dé la capacidad de decidir qué es lo que tiene que comer? Son los padres los que tienen la responsabilidad. Pero vivimos en un mundo medio extraño y necesitamos más Danieles o más Ananías, Misael y Azarías y Daniel. 4 jóvenes que se propusieron vivir en el tiempo final, darnos una muestra, cómo vivir en Babilonia en estos días. Entonces ya sabes,
Si quieres vivir en Babilonia hoy, primero, acepta que no importa el nombre que tengas, el pasado que tengas, no eches la culpa al pasado, ni a la tragedia de vivir lo que estás viviendo, o que estás viviendo un momento difícil. Acepta el momento. Proponte alimentarte de la mejor manera, porque Dios necesita de personas que tengan inteligencia, sabiduría. La única manera de enfrentar Babilonia ahora en los tiempos finales de la historia es teniendo inteligencia y conocimiento. Pero sobre todo esas dos cosas, sabiduría. Puede haber mucha erudición a veces, muchos eruditos en tantas cosas, pero poca gente sabia en aplicar todo lo que va aprendiendo. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros esta noche. Hemos llegado al momento final de esta primera lección del libro de Daniel. Si alguien tiene interés en recibir el material sobre esta lección, por favor, no deje de escribirnos en el Facebook y nosotros con gusto le estaremos reenviando lecciones de este primer capítulo del libro de Daniel. ¿Está bien? Dios tiene un plan para todo el proceso futuro de este mundo. Lo describe Daniel y también Apocalipsis. Pero Daniel comienza, es la base. Así es que qué hermoso estar estudiando este libro desde los primeros rudimentos como acabamos de hacerlo. Porque estos primeros 6 capítulos, su interés es decirnos cómo vivir en el tiempo final de la historia. Mañana estaremos desde muy temprano con ustedes. Así es que desde las 9:30 de la mañana para desarrollar la lección de escuela sabática y después tener el culto de adoración. Dios te bendiga, pases una feliz noche, un buen descanso y puedas también ahí en casa agarrar en estos momentos, hacer un comentario con tus hijos de esta lección, ahí con quien estés. Y entonces comienza a mirar qué decisiones o qué quieres proponerte tú en tu corazón a partir del estudio de este primer capítulo del libro de Daniel. Daniel nos habla que estamos frente a un momento difícil. Vivimos en Babilonia. Estamos viviendo en Babilonia. Apocalipsis ratifica esta esencia, el momento en que vivimos como Babilonia. Y Apocalipsis nos pide a salir de las costumbres de Babilonia. ¿Está bien? Pero Daniel nos pide que todavía vivamos en Babilonia, pero vivamos distinto a cómo viven los demás. Nosotros tenemos que ser luces para los demás. Que cuando alguien vea nuestra forma de vivir, nuestros hábitos, cómo tomamos agua constantemente, cómo buscamos la naturaleza, cómo nosotros descansamos temprano, siendo un alumno de universidad, descansando temprano y levantándose temprano para buscar primero a Dios y entonces después estudiar con la ayuda de Dios, la inteligencia, la sabiduría vendrá. Está bien, hay tanto que hablar sobre esta situación, pero tú ya tienes aquí en tu mente cómo vivir en el tiempo del fin. Recuerda, cómo vivir en el tiempo del fin es el objetivo de Daniel. Como tú, como yo, debo vivir hoy. ¿Qué decisiones debo tomar hoy para yo vivir con mayor inteligencia, con mayor sabiduría? Dios nos bendiga. Vamos a orar. Vamos a inclinar el rostro y vamos a hacer una oración para terminar este momento. Y recuerda que puedes seguir comentando con aquel que está ahí cerca a ti para saber cuál es la voluntad de Dios o qué decisiones quieres tomar tú para tu vida, para tu familia. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, gracias Señor por esta lección hermosa del libro de Daniel. Daniel habla de los acontecimientos finales de la historia. Nos detalla cada cosa que ha de venir en el futuro. Pero también Daniel, oh Dios, como hoy hemos visto, tiene el objetivo de hablarnos de cómo vivir en los tiempos finales de la historia.
Qué hermoso que tu palabra no solo nos dice lo que va a venir a través de la profecía, sino también nos dice cómo nosotros debemos vivir y enfrentar, cómo debemos vivir en medio de esta Babilonia. Oh Padre, estamos viviendo momentos difíciles y es por eso que nosotros necesitamos estar, oh Dios, listos para que estas enseñanzas del libro de Daniel se reflejen hoy en nuestra vida y vivir más confiados, oh Dios, en tu palabra, con mayor valentía, sin espíritu de cobardía, Señor, frente a lo que hoy estamos pasando. Eso nos garantizaría el haber hecho las cosas correctas hasta aquí. Oh Dios, perdónanos si hemos fallado. Perdónanos si en algún momento, oh Dios, fracasamos. Levántanos, ayúdanos a tomar decisiones constantes. Que se haga siempre tu voluntad, Padre. Y bendice a cada hermano que quiere hacer decisiones, Señor. No es fácil, pero que poco a poco, con tu ayuda, Padre, vaya haciendo decisión tras decisión hasta poder tomar una vida más disciplinada como lo tenía Daniel. Rogamos esta bendición, Padre, y tu cuidado en esta noche también. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Hasta mañana.